lo más importante, que usted cada vez que encienda esa pantalla, que abra un gráfico, que abra un calendario económico, que abra ya en el caso de acciones, la página de relaciones de inversionistas de una empresa, y empiece a leer información, sepa exactamente lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Que es lo que resumimos en comprensión. ¿Por qué razón estoy seleccionando tal acción? ¿Por qué usted seleccionó X y no Y para analizar? ¿Por qué razón está ejecutando? ¿Cuáles son las condiciones que le está llevando usted a determinar que es hora de comprar determinada acción? En últimas, entender, ser consciente de por qué usted está tomando la decisión que está tomando. Sea de comprar, sea de vender, sea de salir de una posición, o sea, adherirle a una posición que ya está trabajando. Todo este tipo de decisiones, ser conscientes de por qué se está haciendo. Este es el gran propósito que tenemos acá, de que esto se quede. Y sobre todo la conciencia de entender por qué tomamos decisiones. Entonces, a partir de este pensamiento de trader institucional, por supuesto, vamos a tener que pensar en qué, en procedimientos. Y en el mercado accionario como tal, hay dos procedimientos que son los más importantes. Y esto es una de las piezas de valor agregado de la charla de hoy. Tenemos por una parte las condiciones generales, que ya vamos a ver una por una, y tenemos las otras, que son las condiciones específicas. En esas condiciones generales vamos a evaluar las condiciones macroeconómicas, el famoso sentimiento de mercado y por supuesto los procesos de selección general de sectores, industrias o primas de riesgo. Ya vamos a entender un poco más de eso. En condiciones específicas, cuando ya llegamos desde las condiciones generales a un universo de inversión, es igual, hay que escoger la acción que realmente merece la pena invertir. Entonces vamos a ver análisis cuantitativo, la selección de compañías en base a esos resultados financieros, tanto los actuales como lo que se espera en el futuro. ¿Ok? El análisis cualitativo, que es la identificación de situaciones corporativas y la definición y proyección de catalizadores, concepto importantísimo del cual también vamos a estar hablando brevemente. Y por supuesto el timing. Evaluar si es una compañía que es superior a sus pares, a su sector, y por supuesto la parte de análisis técnico como análisis de oferta y demanda de la acción para determinar si es el momento adecuado de colocarle capital a esa oportunidad. Dos procedimientos importantísimos y cada uno con sus parámetros. Vamos a verlos uno por uno. Condiciones generales. Ustedes ya, los que llevan siguiendo un buen tiempo a Alex y al equipo en Forex, ustedes han visto un concepto una y otra vez: sentimiento de mercado, risk on, risk off, y qué tipo de paridades trabajar de acuerdo a ese sentimiento. Bueno, esta es la razón. Esta es la cartera, por ejemplo, en color, diremos esto, fucsia, de la cartera de Majors Carry Trade versus el yen japonés. Muchos de los que ya han visto Forex saben que cada país tiene un perfil de comercio internacional, de tasas de interés, de flujos de capital, y que hay una prima de riesgo que es la de carry, financiarse en monedas de países cuyas tasas de interés son bajas, como Japón, e invertir en países cuyas tasas de interés son en relativo más altas, como Nueva Zelanda, como Australia y en su momento Canadá. ¿Ok? Y como vemos,
Este es nuestro indicador de sentimiento de mercado. Ya Emma les explicó, esto lo fuimos desarrollando con los años y vemos que hay una correlación bastante interesante entre esos regímenes de sentimiento de mercado y las tendencias, en este caso del Forex. Por eso, en todos los videos ustedes van a ver risk on, risk off, sentimiento de mercado, flujos de capital. De esto se trata. Y en acciones, si sabemos elegir los universos de inversión adecuados, esta herramienta nos va a seguir funcionando, por supuesto. Entonces, estas condiciones generales, sobre todo desde el punto de vista del sentimiento de mercado, si ustedes ven la línea azul versus el indicador, esa línea azul son universos de inversión, en este caso de primas de riesgo, también es aplicable con sectores, sean tradicionales, sean disruptivos, todo lo podemos, si sabemos lo que estamos haciendo y lo que estamos buscando, lo podemos modelar para que el sentimiento de mercado nos sirva de barómetro, de termómetro, de lo que quieran ustedes de instrumento de medición para saber en qué tipo de compañías con X características es donde deberíamos colocar nuestro dinero. Entonces, esa línea azul que se correlaciona tan fuertemente con el indicador de sentimiento de mercado corresponde a un portafolio que enfrenta las primas de riesgo cíclicas, o sea, compañías con características muy sensibles al mercado. Tenemos la parte de tamaño, lo que llamamos pymes, pequeñas y medianas empresas, empresas cuya acción del precio haya demostrado volatilidad alta versus el resto del mercado, empresas de alto crecimiento, lo que ustedes van a conocer como earnings momentum, crecimiento sostenido en resultados financieros, versus lo que llamamos primas defensivas, alta capitalización, modelos de negocio ya más maduros, más estables, empresas que han demostrado baja volatilidad en el tiempo, empresas cuyos modelos de negocio son bastante saludables, sobre todo desde el punto de vista de deuda. Entonces, al enfrentar esos dos universos, nos resulta una línea como el azul y vemos esa correlación bastante interesante entre esos universos de inversión enfrentados y el sentimiento de mercado como indicador que tenemos allí. Y acá es muy importante, ¿por qué? Porque eso nos va a permitir desde el principio saber dónde colocar nuestro dinero, porque si vemos un sentimiento de mercado fortaleciéndose, pues claramente vamos a empezar a buscar dentro de todas esas 6,000 compañías, compañías con estas características más sensibles, más cíclicas, y si vemos un sentimiento de mercado deteriorándose, vamos a preferir más estabilidad, más defensividad. Compañías de alta capitalización, baja volatilidad, alta calidad en su modelo de negocio, sobre todo alto o nulo endeudamiento, por ejemplo. Y así sabemos cómo vamos de una vez, sin siquiera colocar un solo dólar en el mercado, dónde se va a ubicar el dinero, dónde debemos buscar esas oportunidades. Y también, así como se puede hacer desde el punto de vista de primas de riesgo, ahora mostramos un poco el monitor, lo podemos hacer desde el punto de vista sectorial. Entonces, por allá en el curso básico van a aprender de unos indicadores muy interesantes que se llaman indicadores líderes de la economía. Y de hecho, hay dos muy especiales. El famoso ISM Manufacturing PMI y el famoso ISM Servicios. ¿Ok? Acá es simplemente una de las herramientas que tenemos acá. Simplemente ya lo sistematizamos. ¿Y qué es lo que hace esto? Básicamente, clasificar por crecimiento esperado los diferentes sectores e industrias que hacen parte tanto de la parte de manufactura como de empresas de servicio. Entonces, fíjense ustedes que partimos de 6,000
oportunidades y vamos filtrando por características o sectoriales o de factores para llegar a universos de inversión mucho más manejables y por lo tanto empezar a ir a por las oportunidades que realmente valen la pena. ¿Ok? Esto es ya un monitor de condiciones generales que todos deberíamos tener, fuese el que fuese el mercado que trabajemos, para revisar parte macro, parte de sentimiento y algunos benchmarks en donde está o puede estar el interés en el cual queremos invertir. ¿Ok? Entonces, condiciones generales. ¿Qué es cuál es el propósito de las condiciones generales? Llegar a los universos de inversión más óptimos. Que de 6.000, yo llegué a que al menos algo más manejable, unas 100 empresas, unas 200 empresas, para poder trabajar y poder seleccionar de manera óptima. Ahora, una vez llegamos a esas 100, 150, 200 compañías en los sectores y en los factores que realmente, de acuerdo a las condiciones generales, tienen mayor probabilidad de beneficiarse, pues entramos a las condiciones específicas. Aquí el esquema, yo sé, aquí hacemos de todo menos diseño gráfico, claramente. Igual vamos a darle sentido aquí al esquema, ¿ok? Entonces recuerden que hay dos procesos acá en las condiciones específicas, porque si bien 200 empresas es más manejable que 6.000, siguen siendo muchas. Y realmente lo que queremos acá es optimizar la exposición del capital que tenemos, porque el capital es finito. Es meterlas en 200 de un solo, como decimos aquí en Colombia, un solo totazo es subóptimo. Aquí lo que queremos, y es el propósito de estos procesos, es seleccionar lo mejor de lo mejor con aquellas oportunidades que realmente tengan las probabilidades a favor para obtener un resultado positivo en el mayor número de tiempo posible. ¿Ok? Entonces, en análisis cuantitativo, ¿qué se hace? Básicamente lo que se hace es seleccionar, de acuerdo a los resultados pasados inicialmente, qué compañías desde su modelo de negocio lo han hecho mejor que todo el resto de compañías de su sector. Entonces, por ejemplo, si estamos en el sector tecnológico, entonces queremos ver qué compañías de ese sector realmente lo han hecho mejor, incluso que la misma Apple, Microsoft, Google, que las hay. ¿Ok? Entonces, esos resultados superiores a la media colocan a la empresa y por lo tanto a su acción en una situación privilegiada que nosotros vamos a querer aprovechar. ¿Por qué? Porque ya de por sí sabemos y usted va a comprender de que ese tipo de compañías es la que va a traer mayor inversión, mayores flujos de capital y que incluso en situaciones de crisis, de crash en la bolsa, son las compañías que mejor se van a sostener. Ahora, una cosa son los resultados pasados, muy bonitos y todo. Ahora la pregunta del millón es, ¿en el futuro esos resultados seguirán siendo mejores o van a decrecer? Porque una cosa es sí, el pasado, otra cosa es el futuro. ¿Hay maneras de determinar esto? Sí. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros? ¿Y qué le va a interesar a usted como inversionista o como trader para colocar las probabilidades a su favor? Que una empresa no solo lo haya hecho bien en el pasado y que sea un modelo de negocio excelente y destacado, sino que todavía vaya mejor. Que todavía vaya mejor. Segundo, chicos.
Listo. Entonces, modelo de negocio excelente que va a ser todavía mejor. Y cuando llegamos a esa conclusión, ahí sí es donde pasamos al análisis cuantitativo, que como ya lo mencionábamos, es aquel análisis en donde vamos a determinar situaciones corporativas específicas que van a validar, ojo, aquí es la palabra clave, validar de que esa expectativa positiva realmente es posible. Vamos a trabajar dos líneas acá desde el análisis cualitativo. Las líneas de negocio, básicamente, qué es lo que vende la empresa y dónde vende, qué es lo que llamamos exposición geográfica. Y acá se realizan unas preguntas bien específicas. El poder de precio, como se llama, como lo llaman los gringos, de pricing de la empresa, si es capaz de subir precios sin afectar sus cantidades vendidas, o si va a vender más, o si tiene planeado sacar nuevos productos o servicios, o si tiene planeado proteger intelectualmente ciertos productos, procedimientos o servicios. ¿Por qué este tipo de análisis? Porque eso le permite a la empresa realmente crecer. Es en donde están los aumentos de ingresos de las empresas, el aumento de ventaja competitiva de la empresa y por lo tanto el aumento de utilidades y la preferencia y la superioridad tanto del modelo de negocio versus su competencia como en la acción versus todo el universo de inversión transable en bolsa. Y lo mismo con la exposición geográfica. ¿Quiere la empresa planes de expandirse geográficamente? Eso representa mayores mercados, mayores ingresos y mayor utilidad. Es un trabajo analítico y sobre todo de sentido común. Y sobre todo para qué? Para llegar a la última parte, el último eslabón del sistema. Los famosos catalizadores. Que es esa pieza de información que termina por mover los precios. Es cuando la empresa o algún medio de comunicación termina comunicándole al público esa situación que tras bambalinas se venía trabajando, ese nuevo producto, esas nuevas cantidades de venta, ese nuevo acuerdo para subir precios, esa patente que se ganó, o esa nueva filial sucursal que la empresa abrió en otra ubicación geográfica. Esas son las piezas de información que en últimas terminan incentivando el mercado a mover los precios y por lo tanto es la razón principal para terminar de validar la selección de una empresa específica. Vamos a verlo un poco desde el punto de vista de RCA cómo se hace, porque aquí usamos tecnología. ¿Bien? Análisis cuantitativo, un ejemplo de las listas que salen de diferentes benchmarks. Si ustedes ven, están todos los resultados desde el punto de vista de liquidez, rentabilidad, productividad y endeudamiento. Y también una parte de qué tan superior ha sido la empresa versus todo el resto, perdón, de universo de inversión transable en ese benchmark, que es esa columna de momentum. Esto ahorra muchísimo porque pues, ya lo hace un algoritmo por nosotros. Esto igual se puede hacer a mano, un poquito más demorado, sin embargo, totalmente posible para una mente entrenada y orientada a llegar a este tipo de resultados también. Pues, análisis cuantitativo, buen ejemplo de ello. Análisis cualitativo, que es básicamente comprender qué hace la empresa, qué es lo que vende, cuál es el impacto de sus productos en sus ganancias y, por supuesto, la exposición geográfica. Si comprendemos esto, chicos y damas, podemos llegar a identificar situaciones específicas corporativas que van a hacer que realmente se mueva el precio de la acción, que es en últimas donde están las ganancias
y sobre todo identificar qué catalizadores. Ese análisis de flujo de información. Este es otro de los algoritmos nuestros para los catalizadores. Si ustedes se fijan, no es analizar las noticias o el flujo de información de todos los días, sino la información que realmente vale la pena desde el punto de vista de factores críticos del modelo de negocio, como lo vimos anteriormente: cantidades vendidas, precio de venta, nuevos productos, situación legal, expansión geográfica, las que realmente valen la pena para poder identificar de forma precisa esa pieza de información que va a hacer que realmente el precio se mueva y sobre todo se mueva en la dirección que nosotros estamos esperando. ¿Bien? Aquí un poco más de ese algoritmo. Columna con el título de la noticia en sí, la fecha de publicación, y también clasifica por factor, si es contextual, si es de ingresos, si es legal, si es de costos, etcétera, etcétera. Y también tiene un tema, si ustedes ven aquí, de días, porque este algoritmo va analizando la frecuencia también con la cual cierto factor de riesgo o factor crítico se va publicando. ¿Para qué? Para poder pronosticar fechas tentativas de esa próxima pieza de información y de cuál factor, para así hacer más eficiente y preciso el análisis y ser más consciente de por qué se selecciona la acción X frente a las otras 200 que tenemos en bandeja para invertir. Un apunte en el timing, que es el óptimo uso de análisis técnico. Evaluación de alta probabilidad. Muchos de los que siguen a SMB saben que también acá en el equipo somos muy rigurosos en el tema del análisis de áreas de alta probabilidad de trading. Y aquí en cuestión accionaria podríamos determinar de que es como un concurso de belleza. Como hay tanto por escoger, realmente usted va a escoger la más inteligente, la de mejor sonrisa, la de mejor cuerpo, la de mejor pasarela, la de mejor vestido, por hacer una analogía. Entonces se hace un análisis de desempeño relativo. ¿Por qué? Porque hay un costo de oportunidad. Si yo tengo 200 oportunidades a disposición, si usted tiene tanto por elegir, más vale que la que eligió sea mejor que el resto de las 199. Entonces hay un costo de oportunidad ahí, así que más vale que esté eligiendo la que es. ¿Ok? Análisis de oferta y demanda y análisis de tendencia. Ustedes ya, gran parte de ustedes conocen muchos de los procedimientos que se realizan acá desde SMB Capital para llegar ya a esa decisión de ejecución. Es momento de comprar, es momento de vender, es momento de adherir a la posición existente. Para eso usamos el timing. ¿Ok? Y por supuesto, la administración de esas oportunidades que ya están trabajando. Siempre todo sistema debe estar orientado a la maximización de ganancias y por supuesto también a la minimización de pérdidas. Un poco de esto, sabemos que hay mucho material que resumen estas cosas, entonces vamos a hablarlo muy brevemente, que es cálculo de stops y tamaño de posición en base a volatilidad del activo, pero realmente tener una visión objetiva y real de la oportunidad que estamos analizando y en la que estamos dispuestos a invertir. Siempre reglas claras y específicas de entrada, de salida, en base tanto a las condiciones generales como a las condiciones específicas que el mercado nos está ofreciendo. Que esos parámetros sean sistematizados, que sean procedimientos bien claros y específicos. ¿Para qué? Para que la mente jamás nos juegue en contra. Mitigación del componente psicológico y emocional. De que realmente sepamos lo que estamos haciendo
y con ello calmemos esos malos hábitos y de autosabotaje que lamentablemente por nuestra condición humana pueden y en su momento aparecen ese tipo de malas prácticas. Entonces ya teniendo un sistema realmente se mitiga ese tipo de malos hábitos y de malas prácticas. También teniendo todo sistematizado nos permite que construir disciplina para replicar una y otra vez este tipo de reglas y también que permita medir, controlar y evaluar. ¿Para qué? Para siempre estar en mejora continua. Como resumen de todo un proceso sólido, de cómo es realmente un proceso sólido para la toma de decisiones en trading e inversión en el mercado accionario, acá les proporcionamos desde RCA Capital y SMB Capital esta lista de chequeo que utilizamos como proceso para seleccionar, ejecutar y administrar. Fíjense que son 3 listas. La de la generación de idea, la de selección, la del timing, que es ejecutar, 4 reglas técnicas bien específicas y ya validadas vía backtesting, y la parte de administración, cobertura, evaluación relativa con todo el universo de inversión transable, evaluación de la empresa versus el benchmark y flujo de noticias de información que haya tenido una volatilidad, un impacto importante. Entonces, fíjense ustedes que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos que tomamos acá para decir que una idea vale la pena invertir. Revisión macro, revisión de sentimiento, revisión relativa del benchmark del sector o de la prima de riesgo, lo que ustedes vieron también de análisis cuantitativo, en la proyección cuantitativa, la parte cualitativa y la identificación del catalizador que puede realmente generar una tendencia, timing. Estos aspectos en las sesiones se pueden explicar un poco mejor, dado que estamos pues, obviamente cortos de tiempo. Volumen relativo para evaluar si realmente el área en donde está teniendo dinámica el precio es un área de alta probabilidad. Como hablábamos también, el desempeño relativo de la acción versus el universo transable. ¿Es esta la mejor de ese universo? Aquí en acciones, más que medias móviles para filtrar tendencias, se usa otro instrumento muy interesante, que son los famosos VWAPs. A ver en español cómo se traduce esto. Medias móviles ponderadas por volumen. Dado que al contrario de Forex, en acciones sí tenemos el volumen real transado en la bolsa de valores. Y por lo tanto se puede hacer un cálculo preciso de este tipo de medias. Y aquí para identificar soportes y resistencias se usa algo de market profile. Nada así complicado, simplemente validar ciertas áreas para saber que estamos en unos niveles de precio realmente favorables para tomar una decisión y, como venía explicando, la parte de administración. Ya cuando la posición está activa, si hay que hacerle cobertura, si hay que tomar alguna decisión de cierre parcial o total porque la acción perdió atractivo versus su universo transable, o si realmente hay una pieza nueva de información que o puede deteriorar la situación que estábamos transando o puede incluso favorecer la situación que previamente estábamos transando y por lo tanto se puede tomar una decisión al respecto. Y por supuesto, las decisiones. Idea generation más timing full, ejecutar de inmediato. Solo idea generation full es una acción que va a quedar en watchlist
mientras termina de cumplir 1 o 2 puntos que falten desde la parte de timing. Y por supuesto en management, ya con una de las decisiones aquí chequeadas, hay que tomar una decisión. Y de esta forma, mis estimados asistentes, es como desde el punto de vista profesional, institucional, les compartimos a ustedes que se toman decisiones objetivas, conscientes en el mercado accionario. Es una gran oportunidad, si son 6.000 compañías que usted tiene todos los días para poder colocar a trabajar su dinero. Ahora, el segundo nivel es cómo lo va a hacer. Aquí de parte de SMB Capital y RCA Capital, le colocamos a disposición de ustedes nuestros procesos. Y fíjense que no es solo un proceso, aquí hay 3, para seleccionar, para ejecutar y para administrar. Parece complicado. Ahora realmente, teniendo los procedimientos bien claros, es como aprender a manejar. Al principio, usted ve ese tablero, apenas va a prender el carro y le brinca el carro. Después, con la práctica, se subió la segunda vez, ya aprendió el carro bien, ya metió el cambio bien, ya aceleró bien, ya hizo el cambio bien. Cuando menos se dé cuenta, se va a estar haciendo recorridos largos gracias a que con los fundamentos y con los procedimientos adecuados, usted sabe cómo usar la máquina en la que está sentada o sentado y también sabe exactamente cuál es su destino. Espero que haya sido bastante útil esta masterclass para ustedes. Estamos a su completa disposición. Muchísimas gracias por la atención.